¿Alguna vez has sentido que el mundo se hunde bajo una ola de incertidumbre y que la única salida parece esperar a que todo se acabe? Esa sensación de estar atrapado, de ver la vida desbordarse como una marea imparable, es la que hoy vamos a desarmar. La Biblia habla del diluvio como un castigo divino, pero omite un detalle crucial: la figura de Siusudra, el primer sobreviviente según la tradición sumeria. Lo que no te contaron es que el relato encierra una enseñanza sobre la verdadera naturaleza de la catástrofe y, sobre todo, sobre cómo podemos permanecer firmes cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. En los primeros versículos del Génesis se describe a Noé construyendo un arca, reuniendo parejas de criaturas y esperando a que las aguas cubran la faz de la tierra. Ese relato ha sido transmitido durante milenios, pero los manuscritos que surgieron en la antigua Mesopotamia revelan otra versión, más antigua y a la vez más humana. Allí aparece Siusudra, un rey sabio que, advertido por los dioses, construyó su propia embarcación y sobrevivió al diluvio mucho antes que Noé. La diferencia no está en la magnitud de la tormenta, sino en la forma en que el protagonista interioriza la amenaza. Como enseñó Marco Aurelio, no podemos controlar la tormenta, pero sí nuestra respuesta a ella. Séneca nos recuerda que la verdadera libertad reside en la capacidad de decidir cómo sentirnos frente a los eventos externos. En este sentido, el relato de Siusudra nos entrega tres leyes ocultas que la Biblia, por su naturaleza simbólica, dejó en la sombra. En los minutos que siguen, desglosaremos la primera de ellas, la dicotomía del control, y veremos cómo aplicarla a la ansiedad que genera el clima cambiante, la incertidumbre económica o cualquier crisis personal que amenace con inundar nuestra calma. La primera ley, la dicotomía del control, parte de la premisa de que todo lo que nos sucede se divide entre lo que podemos dominar y lo que escapa a nuestro poder. En la epopeya sumeria, Siusudra no intentó detener la lluvia, sino comprender que su única misión era preservar la esencia de su ser interior. Cuando el agua subió, él no luchó contra el torrente, reforzó su arca, afianzó su voluntad y mantuvo la mirada en el horizonte. Esa es la lección que debemos extraer. La virtud no reside en negar la realidad, sino en reconocer la frontera entre la acción y la aceptación. Imagina que hoy te enfrentas a la noticia de un desastre natural que amenaza tu comunidad. La reacción automática es el pánico, la sensación de impotencia, pero si aplicas la dicotomía del control, separarás la preocupación legítima, prepararte, ayudar a los demás, buscar refugio, del temor paralizante que surge al imaginar lo inevitable. La fortaleza mental se cultiva en ese espacio de claridad, donde la disciplina inquebrantable te permite actuar con precisión sin dejarte arrastrar por la marea emocional. Marco Aurelio dijo una vez que no es la muerte lo que tememos, sino el temor a la muerte. En la misma línea, el temor al diluvio no es el agua que sube, sino la idea de que esa agua nos destruirá por completo. Siusudra, al reconocer su limitación frente a la naturaleza, encontró la serenidad para guiar su arca a puerto seguro. Esa serenidad no es resignación, es la decisión consciente de invertir energía donde realmente importa. Ahora, antes de adentrarnos en la segunda ley, la que nos habla del ciclo de renovación, quiero saber, ¿qué aspecto de tu vida sientes que está bajo una lluvia constante? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero conocer tu perspectiva. La reflexión que surge al compartir nuestras experiencias es el primer paso para transformar la tormenta interna en una fuente de crecimiento. Continuaremos explorando cómo la sabiduría antigua puede iluminar nuestro presente y cómo, al igual que Siusudra, podemos construir nuestra propia arca interior. La segunda ley que emergió del relato de Siusudra es la que los sabios denominan el ciclo de renovación. En la epopeya sumeria, después de que las aguas alcanzaron su cenit, la lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado, y el cielo, como un lienzo recién lavado, volvió a revelar su azul primigenio. Ese interludio no fue un mero accidente climático, fue la manifestación de un principio eterno. Todo derrumbe contiene en su seno la semilla de la restauración. Séneca, en su tratado sobre la constancia del alma, nos recuerda que la naturaleza no se apresura, pero todo se logra. Cuando la tormenta se retira, el suelo fértil invita a la siembra,
y el hombre sabio reconoce que la adversidad es la primavera oculta de la virtud. Imagina que hoy tu vida atraviesa una crisis laboral, una ruptura o una pérdida de salud. La reacción automática suele ser el lamento, el estancamiento, la autocompasión. Sin embargo, si adoptas la visión del ciclo de renovación, percibirás que cada noche oscura lleva implícita la promesa del alba. No es una cuestión de optimismo ingenuo, sino de discernir que la energía que gastas en resistir lo inevitable puede redirigirse a cultivar lo que sí está bajo tu dominio, tus habilidades, tus relaciones, tu propósito. En ese espacio, la disciplina inquebrantable se vuelve el arado que prepara la tierra para la nueva cosecha. Pausa. La tercera ley que Siusudra nos legó es la ética del testigo. En la tablilla de los dioses, el protagonista no solo salvó a su familia, también fue el guardián de la memoria colectiva. Cuando la humanidad emergió de las aguas, el relato del diluvio se convirtió en una advertencia escrita en piedra, una brújula moral para las generaciones venideras. Marco Aurelio sostenía que el hombre es una chispa del fuego divino. Su deber es ser faro, no sombra. Así, la verdadera grandeza del sobreviviente radica en su capacidad para observar, registrar y transmitir la lección sin distorsión. En nuestro contexto contemporáneo, esa ética del testigo se traduce en la responsabilidad de compartir nuestras experiencias de superación con integridad. No basta con sobrevivir. Debemos convertirnos en cronistas de nuestras propias batallas, ofreciendo testimonio auténtico que inspire a otros a navegar sus propias tormentas. Cuando relatas tu proceso de sanación, no solo liberas tu carga interna, sino que también generas un camino iluminado para quien aún se encuentra bajo la lluvia. Esa cadena de testimonio es el tejido que mantiene unida la comunidad humana, y cada eslabón se fortalece al ser honesto y vulnerable. Pausa. La cuarta y última ley, la que cierra el círculo del diluvio, es la trascendencia del relato. Siusudra, al final de su odisea, no solo regresó a la tierra firme, también dejó una semilla de inmortalidad cultural que resonó a través de los milenios hasta los textos sagrados que hoy conocemos. La historia del gran diluvio se transformó, adaptándose a distintas lenguas y cosmovisiones, pero conservó su núcleo esencial, la llamada a la reflexión interior ante la inevitable impermanencia del mundo externo. En la filosofía estoica, la trascendencia implica reconocer que nuestras acciones pueden perdurar más allá de nuestra existencia física, convirtiéndose en legado moral. Esta visión nos invita a preguntar, ¿qué relato deseas que la posteridad recuerde de ti? Cada decisión, cada gesto de bondad, cada momento de coraje se inscribe en la narrativa colectiva del ser humano. Si cultivamos la virtud con la misma diligencia con la que Siusudra reforzó su arca, nuestro nombre se elevará como faro para los que navegan en aguas desconocidas. No se trata de buscar la fama, sino de construir una vida cuyo significado trascienda la propia carne. Una vida que, como la del sabio emperador, sea un ejemplo de templanza y resiliencia. Pausa. Ahora, mientras reflexionas sobre estas 4 leyes, te invito a que visualices tu propia arca interior. ¿Cuáles son los pilares que la sostienen? ¿Qué valores están firmemente anclados en tu ser para resistir la marea de la incertidumbre? Tómate un momento, cierra los ojos y siente la solidez de esa estructura que has construido a lo largo de los años. Ese ejercicio no es meramente simbólico. Es una práctica de autoafirmación que fortalece la mente y el espíritu, tal como enseñaban los estoicos en sus retiros de contemplación. Si alguna de estas ideas resonó en lo más profundo de tu interior, compártela en los comentarios. Tu perspectiva puede ser la chispa que encienda la reflexión en otro buscador. Además, si consideras que este análisis te ha aportado claridad, una señal de aprecio, como un pulgar hacia arriba, ayuda a que más personas descubran estas enseñanzas ocultas. Y si deseas seguir explorando cómo la sabiduría ancestral se entrelaza con los retos de la vida moderna, suscríbete al canal. No es una obligación, sino un compromiso mutuo de crecimiento continuo. Para cerrar, recordemos que el diluvio, más allá de ser una catástrofe, es una metáfora de la condición humana, una corriente constante que nos obliga a elegir entre la resistencia pasiva y la acción consciente.
Siusudra nos mostró que la verdadera victoria no radica en detener la lluvia, sino en construir un refugio interno capaz de acoger la tormenta sin perder la esencia. Como decía Séneca, la verdadera libertad es la de no ser esclavo de nuestras pasiones, que esa libertad guíe cada uno de tus pasos, y que, al igual que el antiguo superviviente, encuentres siempre la manera de elevarte por encima de las olas, con la mirada firme en el horizonte y el corazón anclado en la virtud.